estamos a punto de comenzar, que se titula ¿Qué es hacer discípulos? Tiene que ver con el llamamiento que Dios le hace a la iglesia a desarrollar el ministerio hacia afuera, ir y hacer discípulos, salir de la iglesia, salir de la congregación y poder llevar el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Y hacerlo hacia afuera de la iglesia, hacia, como dice, ¿verdad?, el texto que vamos a leer en un momento, ¿verdad? Hacia todas las naciones. Entonces, esto es muy importante saberlo, conocerlo. El ministerio de la iglesia es un ministerio doble. La iglesia tiene un ministerio hacia adentro, es un ministerio interior. Ese ministerio tiene que ver con edificación, ese ministerio tiene que ver con eh, la estructura interna de la iglesia, cómo la iglesia se va capacitando interiormente para poder ser una iglesia fuerte. Pero también el segundo ministerio que ejerce la iglesia es un ministerio hacia afuera, que es, ¿verdad?, aplicado en esto de hacer discípulos. Es un ministerio que va, ¿verdad?, más allá de las puertas de la iglesia, de las puertas del templo, que sale del templo para poder llevar el mensaje de salvación a las gentes. Ahora bien, el ministerio de la iglesia hacia afuera tiene que ser, ¿verdad?, desarrollado por discípulos, discípulos que están convencidos, discípulos que están eh, comprometidos y que han sido capacitados para salir de las puertas del templo, para salir de esa iglesia, de esa congregación y llevar el mensaje de salvación, llevar la enseñanza, llevar la doctrina que se nos ha enseñado, que se nos ha inculcado y que nosotros, ¿verdad?, la recibimos con todo nuestro corazón y con toda convicción. Eh, en esta parte del ministerio que lleva la iglesia hacia afuera, nosotros, ¿verdad?, estamos hablando acerca de la evangelización. Este es el ministerio, es uno de los ministerios de la iglesia. El ministerio que va hacia afuera de la iglesia es el ministerio de la evangelización, lo que el Señor Jesús, ¿verdad?, le pide a sus discípulos, que vayan, que salgan, que vayan fuera para que puedan ellos predicar el mensaje, ¿verdad?, a toda criatura. Y esto será a través de la evangelización, será a través de la evangelización, de tal manera que tenemos nosotros que conocer, ¿verdad?, lo que es la evangelización y cómo ese ministerio que tiene que ver con llamar a las almas, con invitar a las almas, pues se tiene que desarrollar eh, para poder nosotros entender el ministerio de la iglesia hacia afuera, que tiene que ver con la evangelización o el hecho de hacer discípulos. Podemos nosotros darnos cuenta que la evangelización como significado, ¿verdad?, la evangelización es la manera, ¿verdad?, de que la iglesia se esfuerza, o que los discípulos, en este caso, los que están comprometidos a llevar el evangelio hacia afuera del templo, hacia las gentes, hacia los gentiles o hacia las naciones, ¿verdad? La evangelización es un esfuerzo que se hace para que los hombres busquen la salvación. Um, Esa es la evangelización. El compromiso del discípulo es esforzarse por llevar el mensaje de salvación a la gente, a los que no conocen, a los que tienen en su corazón el deseo también de acercarse al Señor, pero que sin buscarlo o sin pensar, pues de repente Dios utiliza a un discípulo
utiliza a una persona que está comprometida en este ministerio y será el medio que Dios utilice para que esa persona se acerque a la presencia del Señor. Eh, entonces, la evangelización es el esfuerzo que hace la iglesia o que hacen los discípulos comprometidos para que la gente conozca la salvación. Es muy interesante que en este seminario, ¿verdad? También se esté llevando a cabo, ¿verdad? La soteriología, que habla acerca de la salvación. Eh, Muy importante que nosotros también podamos escuchar esas enseñanzas, porque precisamente será lo que nosotros llevemos hacia afuera, lo que nosotros comuniquemos hacia afuera, porque al final eh, los, la gente tendrá que conocer que solamente en Jesucristo está la salvación, que solamente Jesucristo le puede perdonar los pecados, que solamente Jesucristo le puede dar libertad a su alma, a su espíritu, ¿verdad? Que solamente Jesucristo es el Salvador del mundo. Así que es muy importante que conozcamos también esta parte, ¿verdad? Del seminario que se está exponiendo también los días lunes, ¿verdad? Acerca de la salvación, para que nosotros como discípulos tengamos las bases, tengamos los fundamentos para poder salir afuera y hacer discípulos, salir afuera y evangelizar. ¿Qué es el hacer discípulos? Es evangelizar. Y evangelizar, ¿verdad? Es esforzarnos porque la gente conozca la salvación que es en Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros conocer, por eso una de las necesidades de un discípulo es envolverse en el conocimiento de la palabra de Dios, es poder saciarse del conocimiento de la palabra de Dios, de sabiduría del Señor, que la palabra de Dios nos llene nuestra mente para poder nosotros hablarle a las personas lo que Dios quiere que ellos sepan. Y de alguna manera, pues también, si ellos en algún momento tendrán alguna pregunta o alguna duda, pues que nosotros también, con la ayuda del Señor y con la sabiduría que el Señor nos da, pues podamos responder a cada una de esas dudas o de esas inquietudes que la gente pueda tener. La evangelización tiene que ver en muchas ocasiones con el testimonio que nosotros damos. Pudiera ser, ¿verdad?, de nuestro propio testimonio, el testificar nosotros de Cristo y de la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Esa es una forma de evangelizar a la gente. Esa es una forma de decirle a la gente que, ¿verdad?, si el Señor pudo transformarnos a nosotros, pues que también a ellos el Señor los puede transformar y que, ¿verdad?, se den cuenta que hay alguien que se interesa por ellos. Y ese es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que Él quiere darles paz, que Él quiere darles bendición, que Él está dispuesto, ¿verdad?, a darles una vida llena de bendiciones, llena de tranquilidad, y a pesar, ¿verdad?, de momentos difíciles o a pesar de circunstancias complicadas, por sobre todas las cosas, nuestro Señor está dispuesto y está interesado en que nosotros vivamos la paz y disfrutemos las bendiciones de Dios en nuestro corazón. Lo más hermoso de todo esto es que el Señor está dispuesto a perdonarnos nuestros pecados. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de pecado. Entonces, todo esto, ¿verdad?, será cuestión de que cada uno de nosotros, con la sabiduría, con el estudio que tenemos, con la enseñanza que hemos recibido, con más libertad podamos expresar la palabra de Dios, con más libertad podamos llamarle a la gente a que se acerque, ¿verdad?, a las plantas del Señor y encuentre en el Señor la bendición
y la paz que el Señor está dispuesto a dar. Recuerde que el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, de alguna manera tenemos que transmitirle a las gentes lo que el Señor ha hecho con nosotros y lo que el Señor nos ha permitido aprender, conocer, ¿verdad? Y vivir, experimentar en el camino del Señor. Entonces, repasando, nos damos cuenta que hacer discípulos entonces tiene que ver con el ministerio de la iglesia, o uno de los ministerios de la iglesia que es hacia afuera. Recuerden, existe otro ministerio, son dos ministerios que tiene la iglesia. Uno hacia adentro, en donde la iglesia se edifica, en donde la iglesia es exhortada, es consolada, pero ese es a nivel interno de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero a nivel externo o hacia afuera del templo, existe un ministerio muy hermoso que es ir y hacer discípulos. Y esto, ¿verdad? Se lleva a cabo mediante la evangelización, mediante el discípulo que está bien preparado, bien aconsejado, que tiene en su mente la enseñanza, la doctrina, y que Dios, con la ayuda de Dios, será un instrumento útil en el momento en que tenga que hablar con alguna persona necesitada del Señor. Así que hacer discípulos pues es salir de la iglesia, salir de la congregación y empezar, ¿verdad?, a hacer la gran comisión. Esta gran comisión, el Señor la encarga, se la encarga el Señor a un pequeño grupo de personas, llamados discípulos. Estos discípulos, recuerden, hago énfasis en esto, insisto en esto, ¿verdad? El Señor escoge a este grupo de personas y los instruye, andan con Él, caminan con Él, lo escuchan, ¿verdad? Reciben la enseñanza y ya después, ¿verdad?, de que están preparados, el Señor los envía. Eh, Nos damos cuenta que día a día el Señor les instruye acerca de la verdad de Dios, les instruye acerca de las enseñanzas de la palabra del Señor, les manifiesta su carácter, el carácter de Cristo, que cada discípulo tiene que desarrollar, porque de esa manera será más seguro el acercamiento hacia las personas cuando nosotros desarrollamos el carácter de Cristo. El Señor les pone a esos discípulos una tarea muy grande, una tarea, ¿verdad?, de mucha responsabilidad. Sin embargo, esos discípulos responden a esa responsabilidad, responden a esa tarea tan grande que el Señor les deja por delante. Pero ¿qué pasó? Tuvieron que ser capacitados, tuvieron que ser, ¿verdad?, instruidos, enseñados. Y de esa manera, estos hombres recibieron con gusto la responsabilidad porque estaban ya capacitados. El Señor Jesús también les advierte de los peligros que existen. El Señor Jesús les advierte de las dificultades con las que se encontrarán. El Señor les aconsejó a algunos de ellos de manera privada, de verdad los tomó aparte, les aconsejó, ¿verdad?, acerca de algunas cosas en lo personal, en lo particular, y los hizo participantes en ocasiones de situaciones difíciles, de trabajo arduo, eh, pero nos damos cuenta que el Señor logró en ellos cumplir el propósito glorioso, que era enviarlos como ovejas, dijo el Señor, ¿verdad? Enviarlos como ovejas en medio de lobos. A pesar de eso, el
el Señor les dio la fuerza para que salieran, los dotó de poder del Espíritu Santo y se lanzaron al mundo a proclamar las nuevas de salvación. Y vemos que hacen su trabajo. Gracias al Señor. Lo hacen. ¿Por qué? Porque fueron discípulos capacitados. Fueron discípulos que recibieron con gusto el llamado de Dios. Aquí hay algo muy hermoso, el llamamiento. El llamamiento que Dios nos hace es un llamamiento muy noble, es un llamamiento muy, muy hermoso que necesitamos comprender con dignidad. El llamamiento que Dios nos ha dado, que Dios nos ha hecho, debemos nosotros responder a ese llamamiento con dignidad, con respeto, con honra, con deseo, bendito sea el Señor. El llamamiento que Dios nos da, imagínense nada más que es el honor de edificar para Cristo, porque el ir y hacer discípulos es edificar para Cristo. Y edificar para Cristo tendría que ser para nosotros un honor, un privilegio, el estar trabajando para el Señor, edificando para Cristo, ¿verdad? Esa casa grande, edificando el templo, el cuerpo de Cristo, eso es lo más hermoso. Entonces el llamamiento que tenemos de parte del Señor debemos de tomarlo con dignidad, debemos de entenderlo, debemos de comprender exactamente que el llamamiento que tenemos de Dios es real y necesitamos responder a ello con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante de esto es que en esa tarea de edificación, donde estamos, ¿verdad?, honrando al Señor, y será un honor para nosotros edificar el cuerpo de Cristo, edificar para Cristo. Lo más hermoso es que nosotros no estamos poniendo otro fundamento, o no estamos, ¿verdad?, utilizando un fundamento de hombres, no, sino que estamos predicando el Evangelio de Cristo, estamos edificando sobre el principal fundamento, sobre la roca que es Cristo. No hay aquí ningún hombre de por medio. Nosotros con responsabilidad hacemos el trabajo para que la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto es, el ir y hacer discípulos es una labor muy, muy hermosa, es una labor muy honorable, y es un privilegio, pero a más de esto también, ¿verdad? Es de alguna manera, pues, en ocasiones difícil, pero que Dios nos dé la fuerza para poder nosotros realizar este trabajo, ir y hacer discípulos. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, en sus primeros versos, le dice a Timoteo: pero tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta es una invitación para salir y predicar, para salir y hacer discípulos. Esta es una invitación que, ¿verdad?, le hace el apóstol Pablo a Timoteo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, dice, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Y luego le dice: tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Entonces este trabajo de enseñar, este trabajo de llevar la palabra de Dios, de edificar la iglesia, de tener el honor de edificar para Cristo, también será, ¿verdad?, en su momento un ministerio en donde se sufre trabajos como fiel soldado de Cristo. Dice el siervo de Dios San Pablo: ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que lidia no es coronado, sino lidiar legítimamente. Entonces, al mismo tiempo que es un honor, que es un privilegio,
también es una grande responsabilidad, un grande compromiso, pero ante todo sabemos que es Dios el que nos respalda, es Dios el que nos va a sostener, es la presencia de Dios la que nos va, ¿verdad?, a dar a nosotros la fuerza para seguir adelante. En esta ocasión eh, vamos a mirar entonces qué es hacer discípulos. Hay algunas citas de la palabra del Señor que miraremos a continuación, ¿verdad? ¿Qué es hacer discípulos? Eh, el, el mandamiento, ¿verdad? De Mateo 28:19, la gran comisión. Por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, Jesús habla aquí en Mateo, Marcos también nos muestra algo al respecto de esta gran comisión que el Señor les da a sus discípulos y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, evangelicen, ¿verdad? Evangelicen, salgan y evangelicen, vayan, lleven las buenas nuevas de salvación. Será un honor hacerlo, será, ¿verdad?, una bendición, un privilegio hacerlo, edificar para Cristo, sí, pero también es un compromiso, también en ocasiones un momento de trabajos, como dice el siervo de Dios San Pablo a Timoteo, pero en todo sabemos que el Señor está ahí en medio de nosotros. En San Lucas 24:47 dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Aquí vemos, ¿verdad?, la indicación del Espíritu Santo. Dice el verso 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Aquellos que son testigos de todas estas cosas, se les manda a predicar en su nombre el arrepentimiento, la remisión de pecados, es decir, ¿verdad?, la salvación que se obtiene a través de Jesucristo. Eso es la evangelización, ir a ser discípulos es, ¿verdad?, practicar uno de los ministerios de la iglesia que es hacia afuera y es el de hacer discípulos, el de evangelizar. Tendría que ser un ministerio primordial, básico de una congregación, de una iglesia, ¿verdad? El ministerio de la evangelización. San Juan capítulo 20, verso 24, entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros, dice Jesús, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahí está, ¿verdad? El Señor en los 4 evangelios nos confirma que hay una necesidad de ir y hacer discípulos. Pero ¿a quiénes se los encarga? Como decía el apóstol Pablo a Timoteo, este trabajo se debe de encargar a hombres idóneos, a hombres capacitados, ¿verdad? Y en este caso, en donde el Señor Jesús manda a sus discípulos, pues son discípulos capacitados, son discípulos que pasaron un tiempo con Jesús y aprendieron, desarrollaron, entendieron, comprendieron la palabra del Señor. Ya están, ¿verdad? El Señor los mira listos para llevar el mensaje de salvación. Así que el Señor Jesús, ¿verdad?, lo menciona aquí. Hay un verso en la traducción moderna y que es el que quisiera tomar en esta tarde para poder explicar un poquito acerca de ir y hacer discípulos, ¿verdad?, a todas las naciones. De ahí quisiera, ¿verdad?, tomar de ese texto en una versión moderna, quisiera tomar ese texto porque al final, cuando dice, por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, es ir y hacer discípulos.
Bien, así como ellos fueron discípulos, también hay que ir y hacer más discípulos. Ese es el discipulado. Esa es la evangelización. Ese es el propósito de hacer más discípulos, de hacer, ¿verdad? Seguidores de Cristo. Recuerde que un discípulo es un cristiano y un cristiano es un seguidor de Cristo. De verdad es alguien que desarrolla el carácter de Cristo. Entonces, todos a los que vamos a discipular, el propósito principal tendrá que ser que desarrollen el carácter de Cristo, que entreguen su voluntad para servir al Señor. Eh, Quisiera seguir adelante en esta página. ¿Verdad? Aquí tomé, ¿verdad? El verso que está en la nueva versión de Mateo 28:19, que dice, ¿verdad? Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es hacer discípulos? Hacer discípulos encierra estas 4 cosas que son muy importantes, muy importantes. Y esto describe también el carácter del discípulo que va a discipular, que va a salir y a hacer más discípulos, que lleva la comisión, la gran comisión de ir y hacer discípulos. No va cualquiera. Tiene que ir un discípulo también para hacer más discípulos. Y ese discípulo que va a hacer más discípulos, ¿verdad? Es una persona que define su carácter, que define, ¿verdad? Su actitud, que tiene definido lo que va a hacer, el trabajo que va a desarrollar. ¿Por qué? Porque en él se ha desarrollado el carácter de Cristo, ¿verdad? Entonces, este texto a nosotros nos enseña estas 4 cosas. Y, en primer lugar, hacer discípulos de todas las naciones y al final bautizándolos. Hay un inicio y hay una culminación en ese trabajo, ¿verdad? Eh, en primer lugar, la labor de los discípulos, ¿verdad? Está marcada en estas 4 etapas, en estas 4 facetas que nos encierran, ¿verdad? Este texto que leímos. Hacer discípulos comienza, ¿verdad? Con esta palabra tan sencilla, id, id. Esta palabra, como está ahí, ¿verdad? El significado quiere decir atravesar, viajar, andar, salir. No cualquiera tiene la disposición de hacer esto, ¿verdad? No cualquiera está dispuesto a atravesar, ni a viajar, ni a andar, ni a salir. Esto solamente lo hace un discípulo convencido del ministerio para el cual Dios le ha llamado, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra de Dios nos encierra, ¿verdad? Un compromiso, una disposición de poder nosotros hacer la voluntad de Dios. Y si el Señor nos pide que el trabajo que tenemos que hacer tendrá que ser atravesando o viajando o andando o saliendo, eh, tenemos nosotros que hacerlo si es que somos verdaderos discípulos. Si somos verdaderos discípulos, estaremos dispuestos, ¿verdad?, a atravesar, a viajar, a andar, a salir. No habrá ningún impedimento, no habrá ninguna causa que nos impida el poder disponernos para ir, para salir, para hacer el trabajo. No pondremos ninguna excusa, no pondremos ningún pretexto cuando se trate de realizar el trabajo que al Señor le gusta que hagamos. No pondremos ningún pretexto. Al contrario, estaremos 100% dispuestos para hacer ese trabajo. El trabajo en el Señor, el ir y hacer discípulos,
discípulos, ¿verdad? Implica invertir tiempo, invertir, ¿verdad? Esfuerzo, invertir de una manera económica en ocasiones. Pero si somos verdaderos discípulos, sabremos que el Señor nos va a proveer, el Señor nos va a poner los medios. Y si acaso tenemos que sacar algo de nosotros mismos, pues el Señor nos lo va a multiplicar. El Señor nos lo va a retribuir de una manera especial. Pero el Señor lo que espera ver en nosotros es la disposición de ir, de atravesar, de viajar, de andar, de salir. Cuando nosotros manifestamos esta disposición, el Señor provee. El Señor provee. Se acercó un hombre al Señor y le dijo: Señor, te seguiré, pero deja que entierre a mi padre, ¿verdad? Y entonces te sigo. Y el Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Era el compromiso de seguirlo, era el compromiso de atender el llamado del Señor. Por eso decimos que el llamado de Dios es un llamado especial, es un llamado y es un compromiso también con nuestro Padre Celestial. Así que id, ¿verdad? Es la primera palabra que nos muestra, ¿verdad? Una decisión que debemos de tomar. Como discípulos que somos, tenemos que comprometernos, tenemos que disponernos para poder hacer el trabajo para el cual el Señor nos ha llamado. Amén. Con la ayuda del Señor. En segundo lugar, ¿verdad? Está hacer discípulos. Hacer discípulos. Aquí, ¿verdad? Vemos la definición: convertirse en alumno, es decir, el discípulo va a salir, va a viajar, va a andar, va a atravesar, va a ir. ¿Para qué? Para hacer alumnos, para convertir a las personas en alumnos, para que esas personas, como un estudiante, puedan matricularse, puedan también, ¿verdad?, sentirse comprometidos en recibir la enseñanza, la instrucción. Este asunto yo creo que es como, ¿verdad?, eh, es es algo que va como una rueda que va girando y se va repitiendo la situación, ¿verdad? Ir y hacer discípulos. De esa manera a nosotros nos hicieron discípulos también. Hubo alguien atrás de nosotros que era un discípulo y que nos instruyó y que nos enseñó y que nos dirigió y que nos aconsejó, que nos corrigió. Nosotros aprendimos de él, aprendimos la palabra de Dios, aprendimos la enseñanza de Jesús. Y de ahí, ¿verdad?, nos comprometimos también nosotros. Y se volvió a repetir la historia. Ahora, ¿verdad?, nosotros somos los indicados para ir y hacer discípulos y que el Señor nos permita que la gente a la que le hablamos se convierta en un alumno, en un estudiante que esté dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Ahora, en este paso, en este asunto de hacer discípulos, aquí interviene, ¿verdad?, un proceso. Un proceso. No es, ¿verdad?, de la noche a la mañana. Todos llevamos un proceso. No aprendemos, no nacimos aprendidos ya, no. El aprendizaje se obtiene a través de un proceso, de un tiempo. Entonces, esto de hacer discípulos, que alguien se convierte en un alumno, que alguien como un estudiante se matricule, pues es para entrar en una escuela, para entrar, ¿verdad?, en un proceso que lleva tiempo, para impartir enseñanza, para impartir conocimiento, para impartir doctrina, para impartir disciplina, para que el nuevo discípulo pueda aprender, pueda, ¿verdad?, estar consciente de todo lo que implica ser un discípulo verdadero del Señor. Esto es un proceso, esto lleva tiempo.
¿verdad? En ocasiones, recuérdese que los discípulos estuvieron un año en Antioquía, y ahí, ¿verdad? Se les llamó, a los discípulos se les llamó cristianos, pero hubo un proceso de tiempo, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros debemos estar dispuestos no solo a ir una vez, no solo a viajar una vez, no solo a atravesar una vez, no solo a salir una vez, sino que tendrá que ser constante nuestra dedicación, nuestra entrega, nuestro servicio. ¿Para qué? Para que esa persona que se ha convertido en un alumno o en un estudiante pueda aprender, pueda llegar a ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que lo único que vamos a hacer nosotros es transmitir la enseñanza de la palabra de Dios, nada de nosotros, nada de ninguna enseñanza de hombre, sino que será la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, dice, ¿verdad? El texto a todas las naciones, hacer discípulos de todas las naciones, de todas las naciones, ¿verdad? Naciones que son etnias, que son razas, que son tribus, pueblos, culturas diferentes, ¿verdad? De todas las naciones. El Señor nos manda a ser discípulos de todas las naciones, ¿verdad? No sabemos los planes del Señor, al menos, ¿verdad? Uno no conocía los planes del Señor, ¿verdad? Hasta que de repente nos vemos lejos de nuestro país, ¿verdad? Nos llama el Señor a hacer la labor de ir y hacer discípulos en otra nación, en otro lugar, en otro pueblo, en otra ciudad, con otra gente, con otras razas. Pero lo que importa aquí es la disposición de ir, de atravesar, de salir, de viajar, de invertir, de en ocasiones gastar, pero que será, ¿verdad?, una bendición que el Señor va a retribuir de una manera muy especial. De todas las naciones, es decir, no tenemos nosotros que cerrarnos, ¿verdad?, en un lugar. Probablemente Dios tenga un propósito mayor. Dice la Biblia que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Ni, ¿verdad? El Señor conoce todas las cosas que van a suceder, que van a acontecer. Ni mis caminos, dice, son sus caminos. Entonces los pensamientos y los caminos del Señor son más elevados, ¿verdad? Pero siempre el Señor espera de nosotros disposición, disposición. Es triste darnos cuenta, por ejemplo, a veces quejas, a veces lamentos, quizá a veces incomodidad por tener que ir a un lugar, por tener que ir a cierto lugar. Y al final, ¿verdad? Se va, al final se atiende esa orden, o se atiende esa idea, o, ¿verdad?, de poder hacer un viaje, de poder salir, de poder hacer la labor de evangelizar, pero a veces existen quejas, a veces existen incomodidades, y la situación no tendría que ser así. ¿Por qué? Porque no va a haber fruto en eso, no va a haber una respuesta pronta del Señor. La situación como que se extiende, se lleva más tiempo por causa de nuestra indisposición, por causa de nuestra incomodidad, por causa de nuestras quejas. Por eso el Señor en una ocasión dijo, ¿verdad? ¿A quién enviaré y quién irá? Y
hubo alguien que se levantó, hubo alguien que se puso al frente y dijo, yo iré, envíame a mí. ¿Verdad? Pero tenemos que estar dispuestos a atravesar, a viajar, a andar, a salir, a gastar, a invertir y en ocasiones, ¿verdad?, a tratar con mucha gente, de muchos tipos de caracteres, de muchas, de muchas, de distintas formas de ser, ¿verdad? Pero el Señor nos da la experiencia, el Señor nos va capacitando, el Señor nos va adiestrando. Recuerde que un discípulo es una persona que el Señor va capacitando, va adiestrando para hacer el trabajo mejor cada día. Y si alguna queja hubiere y si alguna incomodidad hubiere, ¿verdad? Nuestro Dios, a Él se la tenemos que, con Él es con el que tenemos que platicar, ¿verdad? Con Él es con el que tenemos que conversar acerca de estos asuntos. ¿Verdad? Que el Señor nos ponga en nuestro corazón el firme deseo de hacer discípulos, pero que nosotros como discípulos estemos dispuestos, ¿verdad?, a hacerlo con sinceridad, hacerlo con disposición, hacerlo, ¿verdad?, de la mejor manera, a donde el Señor nos mande, a donde el Señor nos quiera tener, pero que sepamos que si el Señor nos manda, ahí vamos a ir, porque ahí el Señor nos va a sostener, ahí el Señor nos va a bendecir. Ah, y por último dice, ¿verdad?, de todas las naciones y termina bautizándolos. Recuerde que eso de hacer discípulos, de convertirse en alumno, de matricularse como estudiante, ¿verdad? Es un proceso, lleva tiempo. Así que, ¿verdad? Llegará el tiempo en que esas personas, ¿verdad?, que están siendo discipuladas, que están siendo instruidas, que están siendo enseñadas acerca de la salvación. Recuerde que el ir a ser discípulos es evangelizar, y el evangelio, ¿verdad?, tiene que ver con las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Son las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Entonces, si la gente escucha esas buenas nuevas de salvación, llegará el tiempo en que el proceso en cada uno de ellos se cumpla y entonces serán bautizados. Serán bautizados. No vamos a entrar en más detalles aquí en el bautismo, solamente vamos a tomar, ¿verdad?, esta palabra, bautizándolos, ¿verdad? Bautizándolos ya en otra clase o en otro, o pienso yo, he oído, escuchado, ¿verdad?, en la clase de soteriología se toca este tema, este punto, pero vamos, ¿verdad?, solamente en este momento a mirar lo que es bautizándolos, ¿verdad? Llega el momento en que la gente se convierte, está decidida, está convencida y decide bautizarse, pero ya lleva la doctrina, ya lleva la enseñanza, ya lleva la instrucción, ya lleva el compromiso hecho con el Señor. Y decide bautizarse para que el Señor le perdone sus pecados. Ese bautismo es inmersión, es sumergido, completamente mojado, lavado. ¿Amén? Entonces ese será solamente, ¿verdad?, el punto que toquemos en este momento acerca del bautismo. Pero, ¿verdad?, es un proceso, todo esto es un proceso. ¿Y quién es el responsable de hacer todo esto? El discípulo, el que logró obtener el carácter de Cristo, el que es idóneo, como dijo Pablo a Timoteo, idóneo para enseñar, para instruir, el que ha, ¿verdad?, rendido su voluntad al Señor y está dispuesto a ir a donde el Señor lo lleve. Este personaje, este discípulo,
será, ¿verdad?, la persona indicada de entrar bajo de entrar y mirar este texto y darse cuenta que lo primero que al Señor le interesa es nuestra disposición, nuestra disposición. Si nosotros nos disponemos en las manos del Señor, el Señor hará de nosotros verdaderos discípulos y permitirá que seamos nosotros los que edifiquemos para Cristo. Lo vuelvo a repetir, es un honor, es una bendición muy grande edificar para Cristo, poder ser un instrumento para el Señor y que las almas se entreguen, se acerquen al camino del Señor. Y en ocasiones nadie lo mira, nadie lo observa, y en ocasiones es difícil reconocerlo, pero detrás de cada alma hay un esfuerzo muy grande, hay un compromiso de aquellos que se entregaron para discipular a esas personas, y es muy valioso ese trabajo, ¿verdad? De tal manera que el Señor nos, nos tiene o nos tendrá, ¿verdad?, una recompensa hermosa para todos aquellos que estemos dispuestos a realizar este trabajo en este ministerio de la iglesia, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Así que con la ayuda del Señor estaremos, ¿verdad? Seguiremos con nuestras enseñanzas. La próxima clase, la conversión de un discípulo. Vamos a ver la próxima clase, ¿verdad? La conversión de un discípulo con la ayuda del Señor. Estaremos hablando, ¿verdad?, acerca de José de Arimatea. Si pueden ustedes investigar, ¿verdad?, acerca de José de Arimatea. Se habla muy poco de él, pero lo poco que se habla, ¿verdad?, tiene un significado muy valioso para nosotros, ¿verdad?, que somos discípulos, que queremos ser discípulos, y nos enseña el Señor a través de este personaje cómo es que se convierte en un discípulo, cómo es que de verdad una persona puede convertirse en un verdadero discípulo, en qué está basada esa conversión. José de Arimatea nos lo enseña y lo vamos a ver la próxima clase con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Así que está, ¿verdad? En unos minutos más estará publicada también esta presentación, ¿verdad?, en la página principal del seminario, para que ustedes puedan checarla, puedan revisarla, puedan estudiar sobre ella, ¿verdad?, y incluso la pueden bajar a su computadora para tenerlo en sus archivos personales que ustedes puedan tener ahí. Es una buena herramienta para poder, ¿verdad?, seguir estudiando la palabra del Señor. Gracias al Señor por su atención. Les agradezco, ¿verdad?, a cada uno de ustedes que están al pendiente en estas transmisiones, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, pues estaremos la próxima semana, con la ayuda del Señor, estaremos nuevamente en este seminario, en esta clase del discipulado. Y recuerde, ¿verdad? Yo creo que ya durante estas 3 clases ya, ¿verdad? Eh, tenemos, ¿verdad? Algo muy hermoso que el Señor nos enseña, y por lo cual tenemos que pedirle al Señor constantemente que nos permita desarrollar el carácter de Cristo, que nos permita, ¿verdad?, ser verdaderos discípulos, comprometidos para servir. No importa dónde, no importa cuándo, no importa el compromiso que sea, ¿verdad? No importa la distancia, ¿verdad? No importa el gasto, porque sabemos que, ¿verdad?, el Señor proveerá. Amén. Así que les agradezco mucho su atención en esta
en esta tarde y les deseo que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. El Señor les bendiga y les guarde su santo amor y saludos a todos, hermano Miguel Mendoza.